Si el mundo ya había sido destruido una vez, ¿por qué la humanidad repitió el mismo patrón tan pronto? No muchas generaciones después del diluvio, cuando la memoria de la destrucción aún estaba viva, la humanidad volvió a reunirse, no para comenzar de nuevo desde cero, sino para continuar desde lo que había sobrevivido. Se organizó, construyó, pensó en grande. El conocimiento no había desaparecido. Algunas cosas reaparecieron. Y entenderlas nos dice más sobre nosotros que sobre aquel mundo. No como secretos, sino como herencias que aún influyen en la historia humana. El problema no fue el conocimiento. El ser humano siempre ha buscado entender. El problema fue cuando ese conocimiento fue entregado y qué se hizo con él. Hubo un tiempo en que el saber tenía límites. No todo se enseñaba de una vez, porque comprender requería más que información. Requería carácter, requería tiempo. El crecimiento era gradual y los límites no eran castigo, eran protección. Pero ese orden no permaneció intacto. Hubo un momento en que el conocimiento fue entregado fuera de tiempo. No porque el ser humano no quisiera aprender, sino porque aún no estaba preparado para cargar con todo lo que recibió. Los límites comenzaron a verse como obstáculos y el saber como poder. A partir de ahí, el conocimiento dejó de transformar y comenzó a corromper. No fue un solo tipo de conocimiento, fue recibir demasiado antes de estar preparados para sostenerlo. El ser humano aprendió a transformar la materia antes de aprender a gobernarse a sí mismo. Aprendió a medir la tierra, a observar los cielos, a trabajar los metales, a construir estructuras que antes no existían. Pero ese avance no vino acompañado de una transformación interior. El conocimiento creció, el carácter no al mismo ritmo. Y cuando el saber avanza más rápido que el entendimiento, el poder deja de servir y comienza a dominar. No todo impulso es sabiduría, no todo lo que se llama avance es correcto. Cuando el conocimiento no va acompañado de prudencia, el resultado no es progreso, es error. El afán sin conocimiento no es bueno, porque quien mucho corre, quien mucho se apresura, también se equivoca. El conocimiento creció, pero el discernimiento no al mismo ritmo. Después del diluvio, la humanidad no comenzó desde la ignorancia, comenzó desde la memoria, desde lo aprendido, desde lo heredado. Seguían siendo una sola comunidad, un solo lenguaje, una sola forma de pensar. Las instrucciones eran compartidas, las decisiones centralizadas, la coordinación precisa y el conocimiento suficiente para volver a construir en grande. No se levantó una estructura para proteger la vida, sino para asegurar permanencia, no para dispersarse, sino para permanecer juntos por decisión propia. Piedra sobre piedra no era solo arquitectura, era organización.
Era técnica compartida. Era coordinación a gran escala. Era conocimiento aplicado más rápido que la transformación interior. Esa construcción recibió un nombre: Babel. Y en medio de esa organización surgió una figura de poder, un líder fuerte, unificador, reconocido por su capacidad de gobernar y dirigir. Su nombre era Nimrod, no como origen del problema, sino como reflejo de una humanidad que comenzaba a confiar más en su propia fuerza que en los límites establecidos. Babel no fue solo una torre, fue una mentalidad, la idea de que la unidad, el conocimiento y la capacidad técnica eran suficientes. Fue el eco de un patrón anterior, la prueba de que el diluvio no había borrado la raíz del problema, solo había contenido sus efectos. Porque cuando el ser humano decide permanecer unido, cuando ha sido llamado a dispersarse, cuando la unidad se vuelve imposición y el conocimiento herramienta de control, la historia comienza a repetirse, y ese patrón no pertenece solo a aquel mundo. Cada generación vuelve a construir sus propias torres, no siempre de piedra, a veces de sistemas, a veces de ideas, a veces de poder. El imprudente cree todo lo que le dicen, acepta sin examinar, repite sin discernir. En cambio, el prudente se fija por dónde anda, observa, evalúa y discierne antes de avanzar. Todos tenemos conocimiento, pero a veces ese conocimiento por sí solo envanece, eleva la mente, pero no necesariamente corrige el corazón, ya que lo más importante es el amor. El pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, no porque no existiera, sino porque fue desechado. El conocimiento fue dado, pero no fue valorado, fue ignorado. Y cuando el conocimiento es desechado, las consecuencias no tardan en aparecer. La transformación no comienza afuera. Comienza cuando la manera de pensar es renovada, cuando el entendimiento deja de justificar y empieza a discernir. Tal vez la pregunta nunca fue qué heredamos, sino si estamos dispuestos a cambiar la forma en que pensamos. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas. Porque tal vez, antes de preguntarnos por qué el conocimiento terminó corrompiendo aquel mundo, debíamos entender cuándo fue entregado y qué se hizo con él. Bienvenidos a Neox Origins.